Buenos días, qué bueno es poder estar con ustedes otra vez aquí, adorando al Señor y glorificando su nombre. Así que vamos a abrir con oración y adorarlo esta mañana. Señor, gracias porque tú eres bueno, tú eres maravilloso, Padre. Señor, gracias porque tú nos amas simplemente así, Señor. Y no importa lo que hagamos, Señor, tú siempre estás ahí para nosotros, Señor. Y de verdad que es algo que no merecemos, Padre, pero estamos tan agradecidos de que, quiera que no, tú eres misericordioso con nosotros y quieras que no nos ama, Señor. Y quiera que no quiere estar en nuestras vidas y aparte de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por eso, te adoramos esta mañana, Señor. Te glorificamos, Padre. Señor, toda honra y toda gloria es a ti, Señor, que la mereces. Y Señor, que sea de bendición ahora a ti, Señor, que sea un momento especial, un momento que sea de bendición para ti, que sea de bendición para nosotros también, Padre. Señor, te adoramos ahora, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz.
su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel, me escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo, en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Así es, nuestra esperanza está en ti, Padre. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo su gloria, y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó,
mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuya soy, mi alma te adora hasta el fin. Estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó, y tu gracia triunfó. Así es, Señor, tu gracia triunfó sobre la muerte, Señor, sobre el pecado, Padre. Gracias a ti, no tenemos que temer, no tenemos que vivir una vida sola, una vida que no nos hace felices. Pero gracias a ti podemos tener gozo, gracias a ti tenemos vida eterna, Padre. Y, Señor, te pedimos ahora que te reveles a nuestras vidas, que nos hables, que nos dirijas, Señor, a través de tu palabra. Enséñanos algo nuevo, revélate de una manera diferente, Señor. Señor, te amamos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, qué bueno poder llegar hasta sus hogares, hasta ustedes, a través de este medio. Nos gozamos nuevamente de estar alabando y glorificando el nombre de Jesús. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Marcos. Y le voy a pedir que busque su Biblia en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 32. Capítulo 1, versículo 32. Y lee la escritura de la siguiente manera. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Vamos a orar en esta mañana para dar inicio a este estudio de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has otorgado. Gracias porque tenemos la libertad de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder aprender más de ti, más de tu reino, más
de cómo ser creyentes guiados por tu Espíritu, Señor, a servir en tu reino para llegar a otras vidas y tocarlas, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. En esta mañana pedimos que precisamente sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe tu palabra en esta mañana, que sea el Maestro que nos enseñe, Señor, todas las cosas que tú quieres que aprendamos en esta mañana. Que podamos aprender, Señor, las cosas que suceden cuando nosotros, Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti y cuando dejamos que tú entres en nuestras casas, en nuestros hogares, con el único propósito de traer bendición. Señor, entregamos este tiempo para que seas tú enseñándonos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada estuvimos viendo lo que sucede cuando invitamos a Jesús a nuestra casa. Vimos que después de Jesús haber estado en la sinagoga enseñando la palabra de Dios con autoridad, no como los escribas, sino con la autoridad del cielo, con la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Trinidad. Un hombre fue libertado de un demonio, o tal vez de varios demonios. Y esa fama se promulgó por toda la región de Galilea, por toda la región específicamente de Capernaum. Y vimos que luego de que ellos estuvieron reunidos en la sinagoga, salieron, como tal vez usted y yo salimos de nuestras iglesias los domingos, los miércoles, y se fueron a casa de Pedro y de Andrés, dos de los discípulos que Jesús había escogido, de que Jesús había llamado, que Jesús le había dicho: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y estos hombres dejaron todo, dice la Escritura, y siguieron a Jesús. Y ahora, después de haber estado expuestos a la palabra de Dios, después de haber estado expuestos a lo que es el ministerio, a lo que es el verdadero reino de Dios, que se había manifestado a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, pues estos hombres invitaron a Jesús a que fuera a su casa. Y allí pues se reunieron ellos con sus otros condiscípulos, Santiago y Juan, y Jesús, y pues toda la gente que tal vez los conocía y que tenían acceso a poder entrar en la casa de Pedro. Y vimos que cuando nosotros invitamos a Jesús a que entre en nuestra casa, en nuestro hogar, pues lo primero que ocurre es que tenemos comunión. Tenemos comunión, coinonía con Jesús. La Escritura es clara cuando dice la Escritura que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, porque quería tener comunión con Él. Pero a causa del pecado, esa comunión se rompió. Hubo una separación, y eso es a lo que viene el pecado a hacer en la vida del ser humano, es a separarnos
de la comunión con Dios. Ahora bien, nosotros somos sanados, nosotros somos transformados y somos restablecidos para tener esa comunión, esa coinonía con nuestro Señor Jesús, para que seamos partícipes de su naturaleza, tener las cosas en común. Y ese es el deseo de Dios, de restaurar nuestra relación con Él, así como cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, que podía andar por todo el huerto, por todo el paraíso, si usted lo quiere llamar así. Y entonces él podía hablar como cualquier persona habla a otra con Dios. Y Dios hablaba y estaba en medio de él y tenían comunión el uno con el otro. Y eso es lo que desea Dios, tener comunión con usted y conmigo. Que nosotros podamos ser partícipes. Como dije anteriormente, cuando Dios creó al hombre, dijo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos partícipes con Él por medio de la vida en el Espíritu. Nosotros somos transformados, somos restaurados, nacemos de nuevo del agua del Espíritu, dice la Escritura. Somos unas personas vivientes ahora, porque ahora tenemos un espíritu. Antes nuestro espíritu estaba muerto a causa del pecado, ahora no, porque ahora hemos sido revividos, resucitados por nuestro Señor Jesucristo en nuestro hombre interior, en nuestra vida interior, en la vida del Espíritu. Segunda de Pedro 1:4 habla de eso, de que ahora nosotros somos partícipes de esa naturaleza. Y la comunión o la coinonía es uno de esos 4 pilares donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha crecido a través de los años, a través de las décadas. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles 2:42 que ellos perseveraban diariamente en la doctrina de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios es uno de los pilares de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La comunión los unos con los otros, la coinonía, el partimiento del pan, la cena del Señor y las oraciones. Ahí usted ve 4 pilares sobre cuales la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está fundada, sobre la roca que es nuestro Señor Jesús, y estos 4 pilares que nuestro Señor Jesús pues ha establecido o ha puesto para la iglesia. Y es importante que nosotros pues podamos permanecer en esos 4 aspectos. Una iglesia que se desarrolla o crece con esos 4 pilares, pues una iglesia bíblica, una iglesia que está marcada por la vida del Espíritu. Amén. Así que lo que sucede cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra casa es que Él llega a nuestros hogares y se convierte en un aposento, lo dijimos la semana pasada, en un aposento donde estamos en comunión con Jesús. Se convierte en un lugar de delicados pastos, donde nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, puede venir y ministrarnos, puede apacentarnos, podemos tener comunión con Él y podemos tener la perspectiva de la eternidad. La perspectiva de la eternidad es algo que hoy en día se ha perdido demasiado en este mundo y aún tristemente dentro de la iglesia. Así que cuando Él entra a nuestras casas tenemos comunión.
Cuando Él entra en nuestras casas, si hay algo que no está correcto, si hay algo que no está bien, si hay algo que está torcido, nosotros podemos venir a donde Jesús y pedirle en oración, en súplica, que Él lo cambie, que Él lo arregle, que Él lo transforme, que Él lo enderezca. En este caso vimos la semana pasada cómo la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. Y los que estaban en la casa vinieron a Jesús. Y eso es tipo de la intercesión que nosotros podemos tener por ciertas personas que no pueden llegar por sí mismas donde Jesús. Pues entonces nosotros, como creyentes, tenemos la responsabilidad de orar, de ir donde Jesús, de interceder por estas vidas, por estas personas, por estas situaciones, por las enfermedades que puedan tener estas personas, para que nuestro Señor Jesús intervenga. Cuando hay problemas en nuestra casa, hay que traérselos a Jesús. Eso es lo más sabio que puede hacer una persona. Eso es lo más sabio que puede hacer una familia cuando hay problemas, traerle los problemas a Jesús, llevárselos a ellos, a Él, porque dice la Escritura, echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, pues Él cuida de nosotros. Y hay muchas cosas que nos crean ansiedad, que nos crean inseguridad, que nos crean temores y que no tenemos control de ellas. Simplemente no tenemos control de ella, y lo único que tenemos que hacer es irnos de rodillas o sentarnos y apartarnos en algún momento o en algún lugar de nuestro hogar y llevarle esa carga a nuestro Señor Jesús para que Él intervenga y para que Él enderezca o enderezca lo que está torcido, ¿eh? Así que cuando Jesús entra en nuestra casa, Él arregla lo que está torcido, Él endereza lo que está mal. Y lo único que nosotros podemos hacer cuando vemos que Jesús ha intervenido en eso es mostrar una actitud de agradecimiento. Una actitud de agradecimiento que nos lleva a servirle. Y este fue el caso de la suegra de Pedro, donde cuando Jesús la tocó, dice la Escritura que la fiebre le dejó. Y automáticamente se levantó y le servía. Y eso es interesante cuando nosotros vemos la iglesia, un grupo de personas. A veces a mí me preocupa ver solamente un grupo de personas sirviendo, un grupo de personas solamente agradecidos por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y otros, pues, muy tímidamente, simplemente llegando a la iglesia, a sentarse, tal vez con la mentalidad, vine a recibir, a que me den. Y en el reino de Dios, dice la Escritura, que se da lo que por gracia se recibe. Y Dios te da de gracia. Dios te da muchas bendiciones. Dios te da un sinnúmero de oportunidades para que tú también puedas expresarle agradecimiento a través de servirle a Él, sirviendo a otros. Así que el Señor, con su amor y su gracia, vino y nos salvó y nos transformó y nos cambió. Y este debe ser el mayor motivante en la vida para nosotros poder servir a Jesús. Y cuando digo servir a Jesús,
Tal vez muchas personas pueden malinterpretar. A lo mejor muchas personas están pensando, bueno, es que yo no puedo ser pastor, o yo no puedo ser un maestro, o yo no puedo enseñar la Biblia porque no la sé, o no me recuerdo de ella. No me malinterprete. Servir a Jesús no significa que usted ahora va a ser un pastor, un maestro, un evangelista. No. Hay muchas cosas que uno puede hacer dentro de una iglesia, desde coger una escoba, barrer o trapear un piso, hasta organizar archivos, organizar un lugar, organizar sillas, tal vez poner las líricas de las canciones, tal vez ayudar dando los boletines, haciendo los boletines, hacer llamadas de seguimiento, en fin, un sinnúmero. Todo depende de los talentos que usted tenga. ¿Ve? Dios le ha dado unos talentos, unos dones. Y los otros días yo estaba hablando con una persona y yo decía, tanto que hace falta una persona que pueda tomar fotografías claras, fotografías bien profesionales, y hay gente que le encanta tomar fotografías, que ese es uno de sus pasatiempos. Pues mira, ahí está. Si eso es algo que le gusta a usted lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con el media director de su iglesia, y yo estoy seguro que él, sumamente contento, va a buscar la manera de cómo usted pueda servir al Señor. Hay personas que son muy buenas con las redes sociales. Hoy en día, ¿quién no sabe trabajar con Facebook? ¿Quién no sabe trabajar con Instagram? ¿Quién no sabe trabajar con YouTube? Pues mire, hay mucha necesidad, más hoy en día, que tenemos que depender de las redes sociales para que este mensaje pueda llegar. Así que hay un sinnúmero de aspectos por los cuales nosotros podemos servir a Jesús. Amén. Y hoy vamos a ver, o vamos más bien a terminar de ver un día en la vida de Jesús, porque este es el día del día sábado, el día de reposo. Y vimos que Él entró en el día de reposo en la sinagoga. Vimos ahora que está en casa de Pedro, y entonces en el pasaje que leímos dice que ya había llegado la noche. Y el título que le hemos puesto a esta enseñanza es lo que ocurre cuando abrimos nuestro hogar a Jesús. Algo bien parecido a lo pasado, ¿verdad? Si usted le quiere poner lo que sucede cuando Jesús viene a nuestro hogar, parte 2, pues también puede hacerlo. Así que cuando Jesús viene a nuestro hogar, como dije ya, tenemos comunión, el Señor endereza las cosas torcidas, nuestras vidas son impactadas, ahora podemos servir. Y ese es el propósito en la vida cristiana, que seamos, ¿verdad?, arraigados y edificados en Él, que estemos más cerca de Él, pero que también podamos ser de bendición a otros que tienen necesidad de una intervención urgente de Dios. Y esa es la visión de nosotros aquí, vivir para Cristo y alcanzar a otros para Cristo. Primero tenemos que aprender a vivir para Jesús, para agradar a Jesús, para caminar de acuerdo a su perfecta voluntad, para entonces poder alcanzar a aquellos que nos rodean. Y entonces aquí vemos en el versículo 32 que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Cuando abrimos nuestro hogar, nuestra casa a Jesús, Él transformará esta en un hogar para sanidad. Y eso es lo que ocurre. Dice que cuando llegó la noche, y tenemos que recordar que este era el día de sábado, el día de reposo. En el versículo 21, pues nos lo dice bien claramente ahí, que era en el día de reposo. El día de reposo era el sábado,
para adorar y descansar, y este comenzaba desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. La ley judía prohibía viajar, prohibía llevar cargas en el sábado, así que ellos esperaron la puesta del sol en el sábado. Ellos tenían primero que ver por lo menos 3 estrellas para saber que ya el sol se había puesto. Y obviamente los escribas y fariseos habían torcido la ley y la aplicaban de una manera equivocada, y esa era una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo tuvo muchos problemas y muchos encontronazos con los religiosos de su época, con los sacerdotes, porque ellos querían mantener esclavizado a la gente en lugar de que fuera un día de bendición, un día para tener ese contacto, esa comunión con Dios, que era por el cual Dios lo había creado originalmente, lo había diseñado. Y después de que terminó el sábado, la gente pues comenzó a buscar a Jesús. Una gran multitud de gente trajeron los enfermos, trajeron los endemoniados. Algunos eran hasta cargados hasta donde estaba Jesús. Y probablemente aquí lo que ocurrió fue que, si usted se recuerda, aquel hombre que estaba en la sinagoga endemoniado fue libertado por nuestro Señor Jesucristo y salió de la sinagoga libre de toda atadura demoníaca. Iba como si le hubiesen quitado un peso de encima grandísimo. Algo parecido a lo que ocurrió en usted y en mí cuando vinimos a nuestro Señor Jesucristo, que el Señor cogió nuestra carga pesada y la sacó, y ahora estábamos bien livianitos y podíamos caminar livianamente. No había nada que nos entorpeciera. Y eso fue lo que ocurrió con aquel hombre. De tal manera que cuando salió de la sinagoga, me imagino que iba de camino a su casa, y lo primero que hizo fue buscar a sus amigos y contarle y decirle: oh, chequen esto, miren lo que hizo Jesús en mi vida. Miren, yo era así y Jesús me libertó, y me libertó delante de todo el mundo allí. O sea, todo el mundo vio lo que yo era un endemoniado, pero Él me libertó. Con la palabra poderosa que Él habló, aquel día me libertó. Ahora soy libre. ¿Y saben qué? Ustedes también pueden ser libres. Ustedes también pueden ser libres. Así que la casa del apóstol Pedro se convirtió en una base ministerial para nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho lo fue. Esa fue la base ministerial de nuestro Señor Jesucristo en Capernaum. Era el lugar donde se reunieron los primeros cristianos, las primeras personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Y era muy común que los creyentes se reunieran en hogar para orar, para estudiar la palabra, para adorar, para tener comunión con Dios. Hechos 2, 46, 47 nos dice acerca de las reuniones en casas: y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Así que cuando en ese tiempo se reunían los primeros cristianos, era común que se reunieran en hogares para estudiar la palabra. Pablo, inclusive, a la iglesia de Corintios, les menciona en 1 Corintios 16, 19, dice: la iglesia de Asia os saludan, Aquilas y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Así que era una costumbre, era algo común de que se reunieran en las casas. Y reunirse en las casas pues trae muchos beneficios, porque esto enseña a la gente a que ellos pueden
tener comunión con Jesús en su hogar, en su casa, a que pueden orar, a que pueden adorar a Dios estando en sus casas, ¿verdad? Esto es un tremendo ejemplo para los niños, de que pueden estar en su casa, orar, adorar, que pueden estar en un estudio bíblico. Nunca me olvido cuando mis hijos eran pequeños y nosotros teníamos los altares familiares, ¿verdad? Y nos reuníamos casi todos los sábados y teníamos ese momento con los niños donde orábamos, estudiábamos la palabra, adorábamos, compartíamos los unos con los otros. Y yo estoy seguro que eso fue una base para sus vidas, que en el futuro pues ellos también estarán aplicando dentro de sus hogares. Así que cuando nosotros abrimos nuestro hogar, nuestra casa a Jesús, Él transforma nuestra casa en un lugar de sanidad, sanidad espiritual, sanidad emocional y sanidad física. Y vale la pena mencionar también que este pasaje, ese era el cumplimiento de la profecía bíblica dada a Isaías en el capítulo 35, donde la Escritura dice: Dios mismo vendrá y os salvará, hablando de el Mesías, diciendo que el Mesías llegaría y abriría los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirían, el cojo saltará, el mudo cantará, y eso precisamente pues era lo que Jesús estaba haciendo, estaba cumpliendo con la palabra profética. Segundo, cuando nosotros abrimos nuestro hogar, nuestra casa, debemos estar dispuestos a recibir personas que vienen heridas, que vienen maltrechas, tal vez personas que vienen hasta endemoniadas. Fíjense lo que dice la Escritura: cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. O sea, la gente llegó esa noche y estaban sufriendo de todas las enfermedades, todas las condiciones, todas las aflicciones que tal vez usted se pueda imaginar. Traían cojos, traían sordos, traían mudos, traían ciegos, traían personas con cáncer, traían personas con neumonía, con diabetes, con migraña, con un sinnúmero de enfermedades físicas, enfermedades emocionales, ansiedades, temores, inseguridades, con bipolaridad, con tal vez esquizofrenia, ¿verdad? Y toda esta gente estaba sufriendo de esas enfermedades, de esas condiciones. Hasta otros estaban sufriendo de ataques del diablo. Otros no eran enfermos, sino que eran endemoniados, poseídos. Y sin embargo, ninguno fue una tarea difícil para nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una consolación para usted y para mí, que no hay ninguna condición por la cual usted esté pasando que sea difícil para nuestro Señor Jesucristo. El Señor, desde un resfriado hasta el COVID-19, desde una hemorragia hasta un cáncer, desde un desahucio hasta un endemoniado, Jesús estuvo disponible para tocar a la gente, para sanar a la gente de toda aflicción que estuviera en su camino. Y como dije, esto es una palabra que nos consuela, porque sabemos que para Jesús no hay nada imposible, porque Él es Dios. Y todas las cosas son posibles para Dios. Todas. Tal vez usted está pensando: no, mi condición no tiene cura, o mi situación no tiene solución. ¿Sabe? En Cristo está la solución. En Jesús está la respuesta. En Dios sí hay posibilidades, y eso es importante. A lo mejor el enemigo está poniendo en su mente: no, tú no tienes solución, tú no tienes oportunidad, para ti no hay una sanidad. Sí, en Dios hay solución.
Y algunas de estas personas vinieron por sí mismas, pero otras tuvieron que ser cargadas. Y esto me habla a mí de que hay muchas personas que en la vida no van a poder venir por sí mismas al Señor. Van a necesitar la ayuda. Así como tal vez usted y yo en algún momento necesitamos la ayuda para poder llegar a donde Jesús, estas personas van a necesitar la ayuda para llegar a Jesús. Nunca me olvido de un pastor donde estuve en Centroamérica, cuando estuve en el Instituto Bíblico. Estábamos arreglando cosas en el templo y pues a mí me dieron por primera vez un martillo y un clavo para trabajar. Así que me tocaba reparar algo, no me acuerdo muy bien. Lo que sí me acuerdo es de que yo trataba de poner un clavo, se doblaba y lo sacaba y lo tiraba. Ponía otro clavo, se doblaba, lo sacaba y lo tiraba. Y el pastor con mucha gracia vino donde mí y me dijo, mira, ¿sabes qué? Los clavos son como las almas, como las personas. Hay muchos que se van a doblar, hay muchos que van a venir torcidos, pero no por eso tú los tienes que echar a un lado. Dios te ayuda a poder enderezar esas personas. Dios te ayuda a poderlos llevar a donde Él, para que Él los enderezca. Y Él con mucha gracia empezó a coger cada clavo, enderezarlo y entrarlo donde tenía que entrar. Y de la misma manera Dios utiliza nuestros hogares, utiliza nuestras vidas para esas personas que vienen maltrechas, que no importando cómo llegan a nuestros hogares, para que nosotros podamos presentárselos a Jesús, llevárselos a Jesús y para que Jesús haga la obra en sus vidas. Amén. Así que eso es una tremenda consolación, porque Jesús vino para salvarnos y para ayudarnos en todo. No importa que usted pueda venir por sí mismo, como que necesita a alguien que lo traiga. Jesús lo que está esperando es que usted pueda venir, y lo está esperando con los brazos abiertos para ayudarlo. Jesús conoce su necesidad y Él está esperando simplemente que usted venga o que lo traigan, para que usted reciba un toque de su amor y de su gracia. Y es que, ¿sabe qué? Muchas personas no vienen a la iglesia directamente, van a nuestros hogares, van a un grupo de estudio, como he mencionado anteriormente, y ahí es que nosotros podemos ayudarlos a tener ese encuentro con Jesús. Podemos servir de instrumento para llevarlos donde Jesús y que Jesús los sane. Así que la gente vino aquella noche de todas las clases sociales, ricos, pobres, aquellos que influenciaban, aquellos que vivían en el anonimato, religiosos, pecadores, todos vinieron a Jesús y Jesús los recibió a todos, no rechazó a ninguno, y de igual manera lo hace hoy con nosotros. Él los alcanzó, los tocó con su compasión y los libró de todos sus males, de todos sus males. Así que es importante, porque esto es como algo paralelo para nosotros, porque nosotros también tenemos un sinnúmero de enfermedades, un sinnúmero de ataques espirituales. Muchas veces estamos débiles en la fe, tenemos fiebre de incredulidad, falta de fe, falta de confianza en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Jesús conquistó para usted y para mí en la cruz del Calvario. Todos necesitamos ser tocados por Jesús. Todos necesitamos ser tocados por Jesús. Cuando abrimos nuestro hogar, nuestra casa a Jesús, debemos estar dispuestos a recibir a todo este tipo de personas heridas, maltrechas, tal vez hasta endemoniadas, como aquel hombre que estaba en el templo, que él mismo tal vez no lo sabía que estaba endemoniado, y tal vez los que estaban alrededor de él no lo sabían, pero estaba endemoniado. Así que nosotros debemos esperar que llegue gente así herida a nuestros hogares en busca de sanidad y de liberación. La gente necesita fe, necesita esperanza, necesita amor. Hoy más que nunca necesitan eso.
¿Sabe? Lo que se está viviendo allá afuera hoy es un caos. Y los medios de comunicaciones lo que están transmitiendo es que estamos viviendo en un caos, de que no hay solución, de que esto va a cuesta abajo, de que no hay esperanza para la raza humana. ¿Sabe qué? Eso no es verdad, porque mientras la iglesia esté aquí, hay esperanza. Hay esperanza, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay solución. Para eso vino el Señor Jesús vino para buscar lo que se había perdido. Así que todavía hay esperanza, hay fe, hay amor. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la gente necesita más que nunca hoy, en medio de este mundo que está derrumbándose y sucumbiendo, necesitan oír fe, necesitan oír esperanza, necesitan oír amor, necesitan poder llegar hasta su casa y que usted pueda abrir su Biblia y decirle: mira, estas son todas las promesas que Dios tiene para aquellos que le aman, porque dice la Escritura que todas las cosas obran para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. ¿Sabe? Y yo estaba hablando en estos días con una persona y le decía: mira, ¿sabes qué? La gente le tiene miedo a leer el Apocalipsis. No le tenga miedo, no le tenga temor. El libro de Apocalipsis es un libro precioso. Habla de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el futuro. Y eso nos debe dar esperanza a nosotros como iglesia, y nosotros poder transmitir esa esperanza, esa fe y ese amor que Dios tiene para cada uno de nosotros, a aquellos que nos estén rodeando. Y número 3, cuando abrimos nuestro hogar, nuestra casa a Jesús, debemos considerar cómo Jesús quiere utilizarnos en nuestra casa para sanar a otros. Y Marco es sumamente cuidadoso en hacer una distinción o una separación entre lo que es una enfermedad y una posesión demoníaca, entre lo que es una condición física y una condición espiritual. Son dos categorías, y es que hay dos extremos en el mundo. Hay dos extremos ahora mismo, así como hay dos extremos que estamos viendo, uno conservador y uno liberal. Hay dos extremos, y uno de los extremos es que todo es un demonio. Todas las cosas son un demonio, todas las cosas son culpa del diablo. Y eso es un extremo escapista, si se puede decir así. Hay gente que dice: no, el demonio del cáncer, el demonio de la diabetes, y eso son enfermedades, son condiciones físicas. Y eso hay que entenderlo, y hay que hacer una distinción, hay que hacer una separación. Nunca me olvido estando en una iglesia en Centroamérica, en una vigilia, donde un grillo empezó a gritar a la medianoche: ¡cricket, cricket! Y salió alguien orando diciendo: el Señor reprenda a ese demonio de grillo. Y al igual que usted debe estar riéndose al otro lado, allá a través de las redes sociales, yo empecé a reírme también, porque yo decía: ¿cómo es posible que nosotros no podamos discernir entre una cosa y la otra? Y es que es importante que nosotros podamos discernir, que podamos ser balanceados. Jesús era balanceado y Él discernía porque Él estaba bautizado con el Espíritu Santo. Él había dejado sus atributos divinos a un lado y había recibido el poder, la unción, la autoridad del Espíritu Santo para establecer ese balance. Y es que tenemos que tener ese balance en la vida. Hay algunas cosas que son de carácter físico y otras cosas son de carácter demoníaco. Cuando la gente venga a su casa, sea balanceado. No todo es un espíritu, no todo es un demonio, o no todo es físico meramente. No todas enfermedades son físicas nada más. Hay enfermedades que son causadas por la opresión del enemigo también. Pero uno tiene que discernir, uno tiene que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que le dé discernimiento
el mundo espiritual existe, la esfera demoníaca también existe. En Efesios 6:12 nos habla. Dice de que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores de las tinieblas. O sea que sí hay un mundo espiritual, hay unos demonios y los demonios tienen una historia. Dice la Escritura que en el principio los demonios eran ángeles y estaban todos en el mismo lado, en el mismo bando, por decirlo así. Estaban en el cielo, conocían a Jesús, adoraban a Jesús. Búsquelo en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7. Habla de las estrellas de la mañana y se refieren a los ángeles que estaban allí con gozo. Pero allí estaban los demonios también, los que se habían más tarde revelado. Ellos en una ocasión se regocijaban, pero después se rebelaron. Fíjense que Judas 1:6 habla de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, se rebelaron. Dice la Escritura que Dios los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio final, para el juicio del gran día. Y Pedro habla también de eso en 2 de Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, o sea, todos estos demonios, Satanás, todos, dice que es una tercera parte de los ángeles cayeron juntamente con Satanás, y eso usted lo puede buscar en Ezequiel. Todos estos se rebelaron contra Dios. Satanás se rebeló contra Dios. Quería ser igual a Dios. Quería subir y sentarse en el trono de Dios. Así como al final el anticristo se va a rebelar. Y dice la Escritura que el hombre perverso, como lo describe la Escritura, el anticristo, va a querer sentarse en el trono de Dios, en el templo, para que lo adoren. Porque esa es la mayor crisis del diablo, que él lo que quiere es que lo adoren. Y hay mucha gente adorándolo en este mundo, rindiéndole pleitesías. Así que los demonios conocen a Jesús. Así que cuando la gente venga, tenemos que orar que cuando vengan a nuestra casa, a nuestro hogar, tenemos que orar que Dios nos dé el discernimiento de cómo Dios nos quiere utilizar. Si nos quiere utilizar a través de dones de sanidad, ¿ve? Porque van a venir personas enfermas. Y dice la Escritura, si hay alguno entre vosotros enfermos, llamen a los ancianos. Si no hay un anciano, pues usted coge el aceite y unge a esa persona con fe, con la fe puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y lo unge y ora por él, y Dios lo va a sanar. Yo he visto como Dios ha sanado personas. Yo fui sanado en muchas ocasiones. Mi hijo fue sanado porque oramos sobre él. Y conozco de muchas personas que han sido sanadas. Pero también tenemos que orar por discernimiento, no solo por dones de sanidad, discernimiento. Porque si ven a una persona que está contaminada espiritualmente, hablando, pues nosotros tenemos que tener ese discernimiento de cómo Dios nos va a querer usar. Porque dice la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y dice la Escritura que también Él nos ha dado potestad, ¿verdad? Que nos ha dado una autoridad por medio del poder que reposa en nosotros del Espíritu Santo. Por eso Jesús quiso darnos ese ejemplo de no usar sus atributos divinos, sino usar el poder que residía en Él del Espíritu Santo, para que nosotros pudiéramos entenderlo, para que nosotros pudiésemos desearlo, anhelarlo, pedírselo, y que ese poder
esté en nosotros y podamos ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo a bendecir a aquellos que llegan a nuestra casa. Amén. Y dice aquí que Él echó fuera muchos demonios y no los dejaba hablar. No dejaba hablar a los demonios. Y Jesús no los quería dejar hablar porque no era el tiempo de que se supiera que Él era el Mesías. Fíjense que más adelante, en el capítulo 40, Jesús sana a un leproso. Y después que lo sana, le dice, mira, vete y te encargo rigurosamente perdónenme. Dice, extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada. Porque no era el tiempo, ¿sabe? Jesús quería caminar en la perfecta voluntad del Padre. Porque Él lo dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, sino a hacer la voluntad de aquel que me envió. Y mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y nosotros, como dice el Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad. No mi voluntad, su voluntad. Nosotros debemos orar, Señor, hágase tu voluntad. Y por eso Jesús no dejaba hablar a los demonios, porque todavía no era el tiempo, no era la voluntad de Dios. O más bien era la voluntad de Dios, pero no era el tiempo. Y es que la voluntad de Dios y el tiempo son dos cosas diferentes, ¿ok? Lo segundo, porque Él no los quería dejar hablar, porque Él quería que la gente viniera por fe, por la fe en Él, y no por el testimonio de un demonio. Él quiere que venga la gente por la fe en la palabra, la fe que nosotros le podamos transmitir a una persona de quién es Jesús, pero no por el testimonio de un demonio. Come on, es ridículo, ¿verdad? Así que dice que Él no los dejaba hablar porque le conocían. Los demonios tenían ya una historia con Jesús en el cielo y ellos conocían el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. También pues aquí nuevamente se cumple la profecía del Antiguo Testamento. Si usted va un momento a Mateo capítulo 8, en el versículo 14 al 17, ese es el pasaje paralelo de lo que hemos estado hablando, de la sanidad de la suegra y de la sanidad de todas estas personas. Y fíjese qué interesante que este pasaje nos arroja un poquito más de luz. Dice que con la palabra, fíjese, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que Jesús aquí nuevamente cumplió con la profecía bíblica, con el aspecto profético que hablaba de Él, esta profecía que se hablaba de Él. ¿Y cuál es esa profecía? Que Él llevó todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, Él las cargó en sí mismo. Así que cuando abrimos nuestro hogar y nuestra casa, debemos considerar cómo Jesús quiere utilizarnos, cómo Jesús quiere utilizar nuestra casa para sanar y para libertar a otros. Tenemos que pedirle al Espíritu que nos guíe, que nos llene de poder, de sus dones, tales como el discernimiento, para ser efectivos ayudando a otros. Amén. Así que Dios envió a su Hijo para ayudar a la gente. La gente debe saber que Dios los ama. Porque eso es lo que dice la Escritura, que de tal manera amó Dios ¿a quién? A los cristianos, a los creyentes. No, al mundo, a todo el mundo. Dios ama a todo el mundo. Dios ama al pecador. Él no aprueba
las cosas que hacen, pero Dios los ama y Dios quiere sanarlos, Dios quiere libertarlos, Dios quiere llevarlos a una comunión. Amén. Así que abra su hogar como un hospital espiritual en medio de estos tiempos difíciles para que el gran doctor trabaje en las vidas. Y es que la realidad es que Jesús trabaja en los hogares a menudo. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por la compasión y la misericordia y la gracia que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias porque escrito está en tu palabra que tú llevaste en aquel madero todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, que por tus llagas fuimos todos curados, Señor. Y gracias, Señor, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Todo es posible para aquel que cree en ti, Señor. Señor, mi oración es que si alguien está enfermo en esta mañana, Señor, él pueda venir o ella pueda venir en fe, Señor, y depositar su vida delante de ti para que tú la sanes, Señor. Señor, si está siendo atormentada por un espíritu, Señor, que en este momento tú reprendas, Señor, y tú dejes en libertad, tú rompas toda cadena que pueda estar en esa vida, Señor. Que tú destruyas, el yugo de esclavitud, Señor, que el enemigo haya puesto sobre esa vida, Señor. Gracias, Señor, porque tu deseo es darnos vida y vida en abundancia, Señor. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu gente, Señor. Llénalos de tu presencia y de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan una semana llena de la presencia del Señor. Amén.